¿Alguna vez te preguntaste por qué tu cabello cambia cuando vos cambiás? Porque hay días en que tu pelo está radiante y suave y otros en los que parece tener vida propia, se eriza, se seca, se revela. ¿Alguna vez sentiste que tu pelo registra lo que estás viviendo? Como si guardara tus emociones, tu energía, tus cansancios y tus renacimientos. Si esta sensación la tuviste alguna vez, no estás loca. Hay todo un universo de sabiduría ancestral que explica esto. Hoy quiero contarte en profundidad por qué el pelo no es solo un accesorio, sino una extensión energética, emocional y espiritual. Algo que protege, que conecta y que habla por vos, incluso cuando vos no decís una palabra. Así que acomódate, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar la manera en la que te cuidás y la manera en la que te mirás. El pelo como energía vital. A lo largo de toda la historia humana, desde las primeras civilizaciones hasta los pueblos actuales, el cabello fue considerado una manifestación directa de la energía vital. No había ninguna cultura que lo viera como algo puramente estético. En muchísimas tradiciones antiguas se creía, y se sigue creyendo, que cuando el pelo está fuerte, brillante, abundante y lleno de vida, es porque la energía interna también está llena de fuerza. Y lo contrario también se interpretaba cuando el pelo se cae, se reseca, se debilita, pierde brillo. Eso refleja que la energía vital, eso que te anima y te mueve, está en descenso. Pensalo un segundo. ¿Qué pasa cuando estás feliz, expandida, motivada, con ganas? Tu postura cambia, tu rostro cambia y muchas veces el pelo también cambia, se ve más vivo, más suelto, más brillante. Y al revés, cuando una persona está triste, drenada, sin ganas, muchas veces el cabello también se ve apagado. No es casualidad, el pelo refleja cómo te sentís por dentro. El pelo como antena espiritual. En muchas filosofías espirituales, como el yoga y el ayurveda, se dice que el pelo actúa como una antena que capta energía. Esto no es un símbolo poético, lo decían literalmente. En el yoga kundalini, por ejemplo, se enseña que el cabello largo permite recibir más prana, que es la energía vital del universo. Por eso, muchos yogis, maestros y maestras espirituales, dejan crecer su pelo, porque consideran que así potencian su conexión espiritual. Incluso enseñan algo: cuando el cabello crece lo suficiente, las puntas abiertas que se forman naturalmente actúan como antenas nuevas, receptivas a la energía sutil, y que podés canalizar esta energía hacia la glándula pineal, que es el centro de la intuición, simplemente atando el pelo arriba de la cabeza en un rodete alto. Y esto no es exclusivo del yoga. El ayurveda también dice que el brillo y la claridad del pelo revelan cuánta energía esencial tenés disponible. Si tu energía interna es baja, el pelo lo muestra. Si tu vitalidad se eleva, el pelo lo muestra. Es impresionante cómo distintas culturas sostienen la misma idea sin haberse conectado entre sí. El pelo es parte de tu sistema energético, no solo físico. El pelo en culturas indígenas y ancestrales. Acá viene una de las partes que más me fascina. En pueblos indígenas de Norteamérica, como los Navajo, los Lakota, los Hopi, los Cheyenne, el pelo es literalmente una extensión del alma. Creían, y aún creen, que el cabello guarda pensamientos, memorias, oraciones, intuición, protección, conexión con los ancestros. Por eso, un indígena jamás dejaba que otra persona tocara su pelo sin permiso. Tocar el cabello era tocar su energía. Y cuando se cortaba el cabello, no era un cambio estético, era un acto espiritual profundo. Se cortaban mechones en momentos específicos: un duelo, el cierre de un ciclo, una transición interna muy grande, un ritual de purificación. Se entendía que cortar el pelo cortaba energías del pasado y que dejar crecer el pelo fortalecía la conexión espiritual. En la cultura maorí de Nueva Zelanda, el pelo representa el maná, la fuerza espiritual y la dignidad propia. En el antiguo Egipto, las pelucas rituales se usaban en ceremonias para canalizar energía sagrada. No eran moda, eran tecnología espiritual. En el judaísmo jasídico, los famosos peyot, los rulos laterales, se dejan crecer para mantener la conexión con lo divino. En el movimiento Rastafari, las rastas representan pureza, fuerza interna y conexión directa con Dios. Se cree que cada rasta guarda energías y memorias y aprendizaje. Es impresionante cómo culturas que no se conocían entre sí llegaron a la misma idea. El cabello es sagrado, el cabello es energía, el cabello es identidad, el cabello es poder. El simbolismo energético del pelo.
Ahora hablemos del simbolismo, que es hermoso. Tradicionalmente, el cabello largo sería igual a libertad, poder personal, fuerza interior, intuición abierta. El cabello corto, humildad, cierre de ciclo, renuncia al ego o apertura a lo nuevo. El cabello recogido hacia arriba, concentración, foco, contención de la energía. Cabello suelto, expansión, receptividad, expresión libre. Hasta el color del pelo tenía significado espiritual. Negro, energía profunda. Tierra, misterio. Castaño, estabilidad. Raíz, energía emocional equilibrada. Rubio, radianza, luz solar, brillo espiritual. Rojo, fuego, pasión, energía creativa, intensa. Canas, sabiduría, conexión con lo divino, trascendencia. En Oriente se decía que cuando una persona se dedicaba de lleno a la vida espiritual, elegir cortar el cabello significaba renunciar a las fuerzas generadoras de la vida para dedicarse a lo eterno. Mientras que en muchas tribus guerreras, dejarse crecer el pelo era símbolo de fuerza, valentía y conexión espiritual. El pelo siempre fue un lenguaje simbólico, un lenguaje que todavía hoy, aunque no lo sepamos, seguimos hablando. El pelo como protección energética. Acá viene otra parte clave. En la ciencia del yoga se enseña que el pelo protege puntos energéticos importantes del cuerpo. La coronilla, que es el chakra corona, las cejas protegen la visión interna, las axilas, centro de energía emocional, la zona sexual, centro creativo y vital. Los pelos funcionan como sensores que captan vibración, amortiguan energías negativas, refuerzan la intuición, sostienen el campo energético del aura. Incluso se explica que cubrir demasiado la frente puede bloquear el contacto de la luz con la glándula pineal, afectando la intuición. Por eso muchas tradiciones evitaban el flequillo pesado o preferían despejar la zona del tercer ojo. Y otra cosa hermosa, soltar el pelo antes de dormir permite absorber energía lunar que calma el sistema nervioso y nutre el aura. El pelo no es casualidad, el pelo es parte de tu campo energético. Rituales del pelo en la sanación holística. En las terapias holísticas actuales, el cabello se usa muchísimo como herramienta simbólica para sanar procesos internos. Los rituales más comunes, por ejemplo, son trenzar el pelo. Se trenza mientras se piensa en integrar partes de uno mismo, emociones, pensamientos, miedos, deseos. La trenza une lo disperso. Cortar el pelo para cerrar un ciclo. Es uno de los rituales más intuitivos del mundo. Cuando algo termina, mucha gente siente ganas de cambiar el pelo. Esto viene de miles de años de simbolismo. Adornar el cabello, ponerse flores, cintas, peines, accesorios, todo esto se usa como un símbolo de autoestima, creatividad o conexión con lo femenino. Ofrendar el cabello, quemarlo o enterrarlo para simbolizar dejar atrás energías viejas, traumas o memorias. Peinarse con intención, peinarse conscientemente, imaginando que cada pasada ordena pensamientos, calma emociones y limpia energías. La psicomagia y las corrientes terapéuticas actuales retoman todo esto porque funciona simbólicamente en la mente subconsciente. El pelo como puente entre lo que sos y lo que emanás. Cuando entendés todo esto, el cabello deja de ser simplemente algo que te encuadra la cara. Se vuelve un elemento energético, emocional, espiritual y simbólico. Tu pelo habla de la vitalidad, de la identidad, de la conexión espiritual, de las emociones, de los procesos internos. Y si lo escuchás, si lo observás, si lo honrás, podés empezar a descubrir cosas de vos misma que antes no veías. Si esta información te resonó, compartila. Hay muchísimas personas que necesitan entender que el cabello también es energía y que cuidarlo con conciencia es una forma de cuidarse uno mismo. Y si querés que profundice en temas como frizz, sequedad, biodescodificación capilar o rituales del cabello, déjamelo en los comentarios. Gracias por estar del otro lado, gracias por abrir tu energía. Nos vemos en el próximo video.